Bienvenidos a Sabiduría Estoica, el canal donde exploramos los profundos conocimientos de los antiguos filósofos y su relevancia en nuestra vida moderna. Hoy, te invito a un viaje hacia la introspección, un viaje en el que exploraremos cómo la búsqueda de atención y validación externa puede alejarnos de la verdadera paz interior. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en la necesidad de ser aprobado por los demás, de ser visto y reconocido? Si es así, este vídeo es para ti. Acompáñanos mientras desentrañamos las enseñanzas de los grandes sabios que nos mostrarán por qué no debemos implorar por atención. Lección 1. Marco Aurelio y el poder de la autocomplacencia. Marco Aurelio, uno de los emperadores más reverenciados y también un filósofo estoico, nos dejó valiosas enseñanzas sobre la autocomplacencia. En sus meditaciones, Marco Aurelio se dirigía a sí mismo como si hablara con un amigo cercano, recordándose constantemente que no necesitaba la admiración de otros para encontrar la paz. Para él, la verdadera satisfacción provenía de la virtud y del deber cumplido, no de la aprobación externa. Esta introspección es una lección poderosa en un mundo saturado de estímulos y opiniones ajenas. En su tiempo, como líder de un vasto imperio, Marco Aurelio estaba rodeado de personas que constantemente buscaban su favor. Sin embargo, él se distanciaba de esta dependencia emocional. Sus escritos reflejan su convicción de que la autoaprobación, basada en la honestidad y la integridad personal, es mucho más valiosa que el elogio vacío. En palabras de Marco, no busques la admiración de los demás, basta con ser admirado por tus propios pensamientos y acciones. La tranquilidad de una conciencia en paz era su meta suprema. Marco Aurelio entendió que el deseo de atención nos hace vulnerables a la manipulación y la decepción. Cuando nos preocupamos demasiado por lo que otros piensan de nosotros, entregamos nuestro poder y libertad. Nos convertimos en prisioneros de la aprobación ajena, permitiendo que los elogios inflen nuestro ego y que las críticas lo destrocen. Marco Aurelio nos insta a centrar nuestra atención en lo que podemos controlar, nuestras propias acciones y reacciones. Aplicar las enseñanzas de Marco Aurelio en la vida moderna puede ser un desafío, especialmente en la era de las redes sociales, donde la aprobación se mide en me gusta y seguidores. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando su sabiduría se vuelve más relevante. Al centrarnos en nuestra integridad y en la satisfacción de hacer lo correcto, podemos encontrar una libertad interior que no depende de la volátil opinión pública. Así, seguimos el ejemplo del emperador filósofo, caminando por el camino de la autocomplacencia y la paz interna. Lección 2. Epicteto y la indiferencia ante el juicio externo. Epicteto, otro gran maestro estoico, nos enseñó a centrar nuestra atención en lo que realmente importa. Para él, la clave de la paz interior era la indiferencia ante el juicio externo. Epicteto decía que preocúpate solo por lo que puedes controlar, una lección simple pero profunda que puede transformar nuestra forma de vivir. Cuando comprendemos que no podemos controlar las opiniones de los demás, liberamos nuestra mente de una carga innecesaria y nos enfocamos en cultivar nuestra propia virtud. Para Epicteto, la verdadera libertad no se encontraba en la aprobación de los demás, sino en la capacidad de decidir cómo responder a las circunstancias. En su filosofía, los juicios y opiniones de otros no tienen poder sobre nosotros a menos que se lo demos. Esto nos invita a ser conscientes de nuestras propias reacciones y a elegir mantener la calma y la serenidad incluso en medio de la crítica o la alabanza. La enseñanza de Epicteto es particularmente relevante en contextos sociales y laborales, donde las personas a menudo se sienten presionadas para conformarse a las expectativas de los demás. Él nos recuerda que la verdadera integridad no depende de ser comprendidos o admirados, sino de ser fieles a nuestros propios principios. Esta perspectiva nos permite actuar con libertad y autenticidad, sin la constante preocupación de cómo seremos percibidos. Imaginemos un escenario donde la indiferencia ante el juicio externo de Epicteto se convierte en nuestra guía. En lugar de buscar la aprobación en nuestras interacciones diarias, nos centramos en vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al hacer esto, cultivamos una fortaleza interior que nos protege de los altibajos emocionales que resultan de depender de la validación externa. Nos volvemos dueños de nuestra paz, independientes del aplauso o la desaprobación ajena. Lección 3. Diógenes de Sinope y la libertad radical. Diógenes de Sinope, el más conocido de los cínicos,
llevó la independencia del juicio externo a un nivel extremo. Vivía en un barril y despreciaba todas las convenciones sociales, desafiando las normas y expectativas de su tiempo. Para Diógenes, la búsqueda de atención y aprobación era una trampa que mantenía a las personas en la esclavitud de las normas sociales. Su filosofía cínica proponía una vida de completa autenticidad, donde el individuo se liberaba de las ataduras de la vanidad y la pretensión. Diógenes no solo predicaba su filosofía, sino que la vivía de manera radical. Se enfrentaba a los poderosos y ridiculizaba a los que buscaban la fama y la fortuna. Sus actos y palabras eran una protesta contra la superficialidad y el materialismo. Para él, la libertad verdadera se encontraba en la autosuficiencia y en no depender de la aprobación o el rechazo de nadie. Este enfoque radical puede parecer extremo, pero nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia de no dejarnos definir por las expectativas ajenas. En una ocasión, Alejandro Magno se acercó a Diógenes y le ofreció concederle cualquier deseo. Diógenes simplemente respondió: «Apártate, que me tapas el sol». Este encuentro legendario subraya su desprecio por el poder y la influencia mundana, y su compromiso con una vida sencilla y libre de dependencias. Para Diógenes, la riqueza y el poder eran ilusiones que alejaban a las personas de la verdadera felicidad, que se encontraba en la libertad de ser uno mismo sin necesidad de aprobación externa. Aplicar las enseñanzas de Diógenes hoy puede inspirarnos a cuestionar las normas y expectativas que nos rodean. Nos invita a liberarnos de la presión de conformarnos y a buscar una autenticidad que no dependa de la validación externa. Al vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores, podemos encontrar una forma de libertad que no puede ser comprada ni concedida por otros. Así, el espíritu libre de Diógenes sigue siendo un faro de autenticidad en un mundo lleno de superficialidad. Lección 4. Epicuro y la serenidad del alma. Epicuro, conocido por su búsqueda de la felicidad a través de la ataraxia o la ausencia de perturbación, nos ofrece una perspectiva diferente sobre la búsqueda de atención. Para él, la verdadera felicidad se encontraba en la paz interior y la satisfacción de los placeres simples. Epicuro enseñaba que la necesidad de atención y reconocimiento era una fuente de ansiedad y conflicto, y que la serenidad del alma solo se lograba mediante la independencia de la validación externa. En su jardín, Epicuro creó un espacio de calma y reflexión, alejado de las intrigas y las vanidades de la vida pública. Allí, sus seguidores aprendían que la felicidad no depende de la fama ni del poder, sino de la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas, la amistad, una comida sencilla, una mente libre de preocupaciones. Esta filosofía de vida nos invita a redefinir lo que consideramos éxito y a centrarnos en lo que realmente nos aporta paz y satisfacción. Epicuro también advertía sobre los deseos vanos, aquellos que nunca pueden ser completamente satisfechos. La búsqueda constante de aprobación y atención es uno de esos deseos insaciables que nos lleva a un ciclo interminable de desilusión y frustración. Al centrarnos en los placeres naturales y necesarios, como la tranquilidad y la reflexión, podemos encontrar una fuente duradera de felicidad que no depende de la aceptación de los demás. La aplicación de la filosofía de Epicuro en nuestra vida cotidiana nos insta a valorar más nuestras propias experiencias y menos las opiniones de los demás. Nos enseña a cultivar una vida de sencillez y serenidad, donde nuestra paz interior no se vea perturbada por la necesidad de ser reconocidos o admirados. Así, podemos encontrar una alegría genuina que proviene del interior y no de las volubles y cambiantes opiniones externas. Lección 5. Séneca y la autosuficiencia del alma. Séneca, el gran filósofo estoico y consejero de emperadores, enseñaba que la autosuficiencia es la clave para una vida plena. En sus cartas, nos recuerda que depender de la aprobación de otros es como construir una casa sobre arena. La verdadera fortaleza reside en ser suficientes en nosotros mismos, en encontrar en nuestro interior todo lo necesario para vivir con dignidad y paz. Séneca veía en la autosuficiencia no solo una virtud, sino también una necesidad para proteger el alma de las tormentas del mundo exterior. La filosofía de Séneca nos insta a trabajar en nuestra capacidad de autocontrol y resiliencia. Él argumentaba que la búsqueda de la aprobación de otros puede debilitar nuestro carácter, haciéndonos vulnerables a las influencias y manipulaciones externas. Cuando basamos nuestra felicidad en las opiniones ajenas, nos convertimos en esclavos de sus juicios. En cambio,
Cuando desarrollamos una fuerte autosuficiencia, somos libres de ser auténticos y fieles a nuestros principios, sin importar lo que otros puedan pensar. En su vida, Séneca enfrentó numerosas adversidades, desde el exilio hasta las intrigas políticas de la corte romana. Sin embargo, su capacidad para mantenerse firme y sereno se basaba en su convicción de que la paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de la actitud con la que las enfrentamos. Al cultivar la autosuficiencia, Séneca nos enseña a encontrar un refugio dentro de nosotros mismos, un lugar al que siempre podemos acudir, incluso en medio de las peores tormentas. La aplicación de las enseñanzas de Séneca en nuestra vida diaria nos motiva a desarrollar una relación sólida con nosotros mismos, a valorar nuestras propias opiniones y a ser menos dependientes de la validación externa. Al hacerlo, podemos caminar por la vida con confianza, sabiendo que nuestro valor no está determinado por lo que otros piensen de nosotros, sino por la integridad de nuestro carácter y la firmeza de nuestros principios. Lección 6. Sócrates y la vida examinada. Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, dedicó su vida a la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Para él, la vida examinada era la única vida que valía la pena vivir. Este examen constante incluía la autocrítica y la reflexión, pero también implicaba no depender de la aprobación de los demás. Sócrates creía que la búsqueda de la verdad era más importante que buscar la popularidad o la aceptación social. En su juicio, cuando se le ofreció la oportunidad de renunciar a sus enseñanzas a cambio de su vida, prefirió beber la cicuta antes que traicionar sus principios. La enseñanza de Sócrates sobre la vida examinada nos invita a cuestionar nuestras motivaciones. Nos pregunta si estamos viviendo de acuerdo con nuestros verdaderos valores o si simplemente estamos conformándonos para agradar a los demás. Sócrates sostenía que una vida sin examen es una vida de esclavitud mental, ya que nos volvemos prisioneros de las expectativas y normas sociales sin entender realmente quiénes somos o qué queremos. Al igual que Sócrates, podemos elegir ser auténticos en lugar de populares. Esto implica tener el coraje de hacer preguntas difíciles, tanto a nosotros mismos como a los demás, y estar dispuestos a aceptar respuestas que pueden no ser las que deseamos escuchar. La vida examinada nos empodera, nos libera de la necesidad de aprobación y nos permite vivir con integridad, alineando nuestras acciones con nuestros valores más profundos. La práctica de la vida examinada puede parecer un desafío en un mundo que a menudo valora la conformidad y el conformismo. Sin embargo, es precisamente esta actitud de cuestionamiento la que nos permite crecer y evolucionar como individuos. Al seguir el ejemplo de Sócrates, aprendemos a valorar más la autenticidad y la verdad que la aprobación y la fama, encontrando en la búsqueda del conocimiento una fuente inagotable de libertad y satisfacción personal. Lección 7. Platón y el mundo de las ideas. Platón, discípulo de Sócrates, nos introduce a la teoría del mundo de las ideas, donde la verdadera realidad no es la que percibimos con los sentidos, sino una forma más elevada de conocimiento. Platón argumenta que lo que vemos y oímos es solo una sombra de la verdadera realidad. Este pensamiento nos invita a reflexionar sobre cómo a menudo buscamos la aprobación en un mundo de apariencias, en lugar de centrar nuestra atención en el conocimiento verdadero y los valores eternos. Según Platón, el deseo de atención y validación es un reflejo de nuestra alma atrapada en las sombras, ignorante de las realidades superiores. Nos preocupamos por ser vistos y admirados porque estamos confundidos acerca de lo que es verdaderamente valioso. La filosofía de Platón nos guía hacia una vida que busca la verdad y la justicia, en lugar de la aprobación superficial y momentánea. Para Platón, el filósofo es aquel que ha visto más allá de las sombras y comprende la esencia de la realidad. Este tipo de conocimiento nos libera de la necesidad de atención externa, ya que comprendemos que la verdadera satisfacción no se encuentra en ser reconocidos por otros, sino en la comprensión y alineación con las ideas eternas y universales. Al centrar nuestra atención en estas verdades, alcanzamos un estado de tranquilidad y libertad interior. Aplicar las enseñanzas platónicas en nuestro día a día significa buscar constantemente la verdad, más allá de las apariencias y las opiniones populares. Nos insta a cuestionar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, para descubrir nuestras motivaciones más profundas. Al hacerlo, nos liberamos de la esclavitud de la atención superficial y nos acercamos a una vida de auténtica sabiduría y propósito,
en sintonía con las ideas que verdaderamente importan. Lección 8. Aristóteles y la virtud como medio. Aristóteles, discípulo de Platón, introdujo la idea de la virtud como un punto medio entre dos extremos viciosos, el exceso y la falta. Para Aristóteles, la búsqueda de atención puede verse como un exceso que nos aleja de la virtud de la moderación. Él argumentaba que una vida virtuosa es aquella en la que encontramos un equilibrio, donde nuestras acciones no están motivadas por la necesidad de reconocimiento, sino por la búsqueda del bien y el florecimiento personal. La ética de Aristóteles nos insta a encontrar la medida correcta en todas nuestras acciones y emociones. En lugar de ser impulsados por la vanidad o el deseo de atención, debemos actuar de acuerdo con la razón y el propósito. Para Aristóteles, la verdadera felicidad o eudaimonía se encuentra en vivir una vida en consonancia con la virtud, donde nuestras acciones están alineadas con nuestro propósito y no con la búsqueda de aprobación externa. La moderación, una de las virtudes centrales en la ética aristotélica, nos enseña a controlar nuestros deseos de ser admirados. Esto no significa que debamos ignorar por completo la opinión de los demás, sino que debemos darle el peso adecuado y no permitir que dicte nuestras acciones. La moderación nos ayuda a cultivar una personalidad equilibrada, donde no somos ni excesivamente dependientes de la validación ni completamente indiferentes a la retroalimentación constructiva. Vivir de acuerdo con las enseñanzas de Aristóteles nos permite encontrar un equilibrio saludable entre nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Nos ayuda a desarrollar una autoestima basada en la integridad personal y el esfuerzo por mejorar, más que en la cantidad de atención que recibimos. Al centrarnos en la virtud como un medio, alcanzamos una vida de verdadero equilibrio y satisfacción, libre de las fluctuaciones emocionales que vienen con la búsqueda constante de aprobación. Lección 9. Heráclito y la constancia del cambio. Heráclito, conocido por su afirmación de que todo fluye y nunca te bañas en el mismo río dos veces, nos recuerda la naturaleza transitoria de la vida. Su filosofía nos enseña que el cambio es la única constante y que aferrarse a la búsqueda de atención es una ilusión, ya que todo lo que buscamos en el mundo externo es efímero. Esta comprensión nos libera del deseo de ser vistos y reconocidos, y nos invita a aceptar la impermanencia como parte esencial de la existencia. Heráclito veía el universo como un flujo continuo de transformación. En este contexto, la atención y la aprobación de los demás son fugaces y cambiantes. Aceptar esto nos permite soltar la necesidad de ser admirados y nos ayuda a centrarnos en lo que es verdaderamente constante, nuestro propio desarrollo interior. Para Heráclito, la sabiduría consiste en comprender el logos, el principio universal del cambio, y alinearnos con él en lugar de resistirlo. La enseñanza de Heráclito sobre el cambio puede aplicarse en nuestra vida moderna al recordarnos que las modas, las opiniones y las aprobaciones vienen y van. No podemos controlar las corrientes de la opinión pública, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Al aceptar la naturaleza cambiante de la vida, encontramos una paz que no depende de ser constantemente validados, sino de estar en armonía con el flujo del universo. Adaptarnos a las enseñanzas de Heráclito implica soltar el deseo de ser constante y permanentemente admirados. En cambio, deberíamos aspirar a ser flexibles y resilientes, capaces de adaptarnos a las circunstancias cambiantes sin perder nuestra esencia. Esta flexibilidad nos da la libertad de ser auténticos y vivir de acuerdo con nuestros principios, sin la carga de buscar la aprobación en un mundo en constante cambio. Lección 10. Epicuro y la búsqueda de la tranquilidad. Epicuro, a menudo malinterpretado como defensor del placer desmedido, en realidad abogaba por una vida de sencillez y moderación. Su filosofía estaba centrada en la búsqueda de la ataraxia, o tranquilidad del alma, un estado libre de miedo y sufrimiento. Epicuro nos enseña que la búsqueda de atención y aprobación externa solo nos aleja de esta tranquilidad, creando ansiedad y expectativas innecesarias. La verdadera felicidad, según él, se encuentra en los placeres simples y en la autosuficiencia. Epicuro argumentaba que el deseo de ser visto y reconocido puede ser una fuente de sufrimiento. Cuando basamos nuestra felicidad en la validación externa, nos volvemos vulnerables a la decepción y la crítica. Epicuro recomendaba, en cambio, centrarnos en el cultivo de relaciones significativas y en disfrutar de los placeres naturales y necesarios, como la amistad, el conocimiento y la paz interior.
Estos son los pilares de una vida feliz y tranquila. La filosofía epicúrea nos invita a simplificar nuestras vidas, eliminando las necesidades innecesarias que nos hacen buscar la aprobación de los demás. Al reducir nuestras expectativas y contentarnos con lo esencial, encontramos una libertad que va más allá de la opinión pública. Esta libertad nos permite vivir en paz, disfrutando de cada momento sin la constante presión de ser reconocidos o admirados. Incorporar las enseñanzas de Epicuro en nuestra vida cotidiana nos permite valorar más las pequeñas alegrías y cultivar una actitud de gratitud. Al dejar de buscar la atención externa, redescubrimos la felicidad en las cosas simples y en la compañía de aquellos que realmente importan. Epicuro nos muestra que la tranquilidad no se encuentra en la fama o en la riqueza, sino en la capacidad de disfrutar de la vida tal como es, en su forma más natural y auténtica. Lección 11. Anaxágoras y la indiferencia cósmica. Anaxágoras, el filósofo presocrático, introdujo la idea de que el cosmos es gobernado por el nous, mente, un principio ordenante que está más allá de las preocupaciones humanas. Esta perspectiva nos coloca en una posición de humildad y desapego, recordándonos que nuestros deseos de atención y reconocimiento son insignificantes en el vasto esquema del universo. Anaxágoras nos enseña a ser indiferentes a las opiniones mundanas y a centrarnos en la comprensión de las leyes universales. La filosofía de Anaxágoras nos invita a adoptar una visión más amplia de la vida. Cuando nos damos cuenta de la pequeñez de nuestros problemas y deseos en comparación con la inmensidad del cosmos, nuestras preocupaciones por la aprobación de los demás se vuelven triviales. Esta perspectiva cósmica nos da una sensación de libertad y desapego, permitiéndonos vivir con autenticidad sin ser arrastrados por la búsqueda de atención. Según Anaxágoras, la mente tiene la capacidad de ordenar y comprender la realidad, y es esta capacidad lo que debería guiar nuestras acciones, no el deseo de ser vistos o aprobados. Al centrarnos en el desarrollo de nuestra mente y en la comprensión de la naturaleza, nos liberamos de la necesidad de ser validados por otros. Este enfoque nos permite vivir en paz, en sintonía con el orden universal. Aplicar las enseñanzas de Anaxágoras implica desarrollar una perspectiva filosófica y científica sobre la vida. Nos anima a explorar el mundo con curiosidad y a buscar la verdad más allá de las opiniones populares. Esta búsqueda de conocimiento nos proporciona una fuente de satisfacción más profunda y duradera que cualquier validación externa. Al conectarnos con el cosmos, encontramos nuestro lugar en el orden natural y cultivamos una paz interior que no depende de ser admirados. Lección 12. Epicteto y la libertad interior. Epicteto, uno de los más prominentes filósofos estoicos, enseñaba que la verdadera libertad no es una cuestión de circunstancia externa, sino de control interno. Como esclavo liberado, Epicteto sabía de primera mano lo que significaba vivir bajo el control de otros. Sin embargo, su filosofía le llevó a entender que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, siempre podemos controlar nuestras reacciones. Esta libertad interior es lo que realmente nos libera de la necesidad de buscar atención y validación externas. Para Epicteto, la clave de la libertad está en distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Al centrarnos en nuestras propias acciones, pensamientos y emociones, nos volvemos inmunes a las opiniones y críticas externas. Este enfoque nos permite vivir con dignidad y serenidad, sin importar cómo nos vean los demás. Epicteto nos enseña a ser dueños de nosotros mismos, cultivando una independencia que es la base de la verdadera libertad. Las enseñanzas de Epicteto también enfatizan la importancia de aceptar las cosas tal como son, sin resistencia ni queja. Al aceptar la realidad con una actitud de serenidad, dejamos de buscar la aprobación de otros para sentirnos validados. La aceptación nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con el mundo, sin la carga de intentar controlar lo incontrolable. Esta actitud de aceptación es una manifestación de la sabiduría y la fortaleza interior. Incorporar la filosofía de Epicteto en nuestra vida diaria implica practicar la autocomplacencia y el autocontrol. Nos enseña a ser menos reactivos a las opiniones de los demás y más centrados en nuestro propio bienestar mental y emocional. Al hacerlo, nos liberamos de la necesidad de ser vistos y reconocidos, y encontramos una paz interior que es independiente de las circunstancias externas. Epicteto nos muestra que la verdadera libertad es una cuestión de actitud, no de reconocimiento.
Los antiguos filósofos nos han mostrado que la búsqueda de atención y validación externa puede ser una trampa peligrosa, que nos aleja de nuestra verdadera paz interior. Desde Marco Aurelio hasta Epicteto, sus enseñanzas nos invitan a encontrar valor en nuestra propia autocomplacencia, indiferencia ante el juicio de los demás y en una vida de sencillez y autenticidad. Recordemos siempre que la verdadera libertad no se encuentra en ser vistos y aprobados por otros, sino en la serenidad que hallamos en nuestro propio interior. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si deseas seguir explorando más sobre la sabiduría de los antiguos, suscríbete a nuestro canal Sabiduría Estoica. Hasta la próxima.